Crónicas del Más Allá. Es la hora del miedo. Llama y cuéntanos tus crónicas del Más Allá. Las 3 de la mañana con 17 minutos. Es momento de abrir un pequeño espacio para las crónicas del Más Allá de este sábado. A petición de ustedes, con muchísimo gusto, te sigo compartiendo más relatos, leyendas, que nos siguen cautivando por el misterio, por esa sensación de suspenso, de terror, que nos ponen los pelos de punta en cada historia, en cada leyenda, experiencia, con cada detalle que nos presentan estos relatos de todo lo que tiene que ver con el mundo paranormal, relacionado con lo que aseguran ha intentado llevarse a lo mejor a sus bebés recién nacidos, las brujas, aquellos encuentros que hubieran querido no haberlos tenido jamás, con nahuales, apariciones en casa, sombras, algunos ataques directos con estas energías negativas que lo que buscan es dañar a alguna persona para poder apoderarse tal vez de su alma. Algunas historias que terminan mal debido a la avaricia y que los llevan a cometer pactos que terminan de una manera lamentable, pagando con su vida y vagando por la eternidad desde el más allá. Las historias de los nahuales, como conocemos y hemos escuchado, hay historias de nahuales donde dicen que se han topado con estos seres, ya sea como una bestia enorme, especie de perro, algún ave también, cuerpo de ave, de cerdo incluso, pero también acerca de un animal que pues nadie pensaría que pudiera llegar a ser un nahual si tú te lo encuentras en el camino. Y más si vives en zonas alejadas de las grandes urbes. Es comúnmente ver a caballos, vacas, burros. Y estos últimos tienen sus historias también, donde hay gente que asegura que ha visto y ha escuchado, más escalofriante, a un burro hablar.
Déjame platicarte acerca de esta historia de este nahual. De un evento que dicen que pasó en un pueblo de Sonora ya por 1960. Este evento le pasó a una familia en este pueblo de Sonora. Allá cerca de Agua Prieta, Sonora, vivía una pareja de esposos, los cuales se llamaban José y Margarita. José se dedicaba a trabajar en el campo sembrando frijol, maíz. Al principio ellos eran un matrimonio muy querido por todo el pueblo. De hecho, tenían 2 hijos pequeños. Margarita quería mucho a su familia, los procuraba todos los días. Se levantaba muy temprano para mandar a los niños a la escuela y prepararle el desayuno a su marido. El hombre amaba mucho a su mujer por ser una buena esposa y buena madre, pero el poco sueldo del marido no daba ni para comer, y fue allí que vendrían cosas aterradoras. Un día, la mujer salió al monte y regresó ya en la tarde. El esposo y los hijos estaban preocupados, pero ella solamente argumentó que salió a conseguir nopales para comer. Pasó el tiempo y poco a poco la suerte de esta pobre familia cambió de repente. Por ejemplo, todos los días al amanecer, el patio de la casa se fue llenando de animales. Pasó de un simple corral a ser una granja un poquito más grande. Empezaron a tener puercos, pollos, chivos y hasta guajolotes. Aquel hombre impresionado se preguntaba de dónde salían tantos animales, pues él no creía que fueran un regalo y pensaba que tenían dueño. Despreocupado pensaba que igual a lo mejor se lo regalaba algún político o alguien adinerado al mirar su miseria. Por otra parte, creyó que a lo mejor su mujer ahorraba parte del miserable dinero que él ganaba. Y en secreto no gastaba todo el dinero en la comida y guardaba poco a poco. En fin, fueron muchas cosas que el campesino imaginó y ninguna de ellas era cierta. Se necesitaba de mucho dinero para comprar a todos esos animales. De hecho, era tan grande la variedad que ya tenían: gallinas, patos, conejos, pollos, cerdos, hasta una vaca. Desde ese día en la casa de los campesinos, ya no hubo más hambre ni faltó carne en la mesa. Cierto día, don José se fue al pueblo a comprar algunos medicamentos y cuando ya se encontraba en la tienda, llegó una mujer llamada Jacinta y le comenzó a platicar al tendero que ya estaba muy preocupada porque desde hace algunos días empezó a notar que le faltaban algunos animales, y lo malo es que no sabía si alguien se los estaba robando o algún animal del monte bajaba y se los llevaba de madrugada. Don Juan, el de la tienda, le dijo que tal vez un coyote se los llevaba o hasta un lobo, porque había rastros de enormes pisadas en el monte. La mujer, sin más, se retiró. El tendero le dijo a José que ya eran muchas personas que se quejaban de lo mismo, de las cuantiosas pérdidas económicas con sus animales. Aquel campesino no le dio mucha importancia, se despidió y se regresó a su casa. Al llegar le platicó a su esposa de lo que se decía en el pueblo. De la misma manera, algo confundido le preguntó que de dónde habían salido todos esos animales que se encontraban ya en la casa y que a diario amanecían en el patio sin justificación alguna. La mujer, desde su cama a eso del mediodía, le dijo que muchos se lo regalaban porque ella sabía de algunos remedios caseros, además de que los veían en la necesidad y algunas personas acudían a ella como caridad.
Supuestamente lo engañó diciendo que mientras él salía a sembrar, ella curaba del susto, arreglaba huesos y quitaba brujería. Y la gente le agradecía pagando con dinero o con animales. José quedó satisfecho con esa explicación. Ya era de noche y Margarita le dijo a su marido que iba a dormir a los niños y que él hiciera lo mismo porque ya estaba muy cansada. Así lo hicieron. Ya por la madrugada el hombre se despertó y no encontró a su mujer en la cama. Sin darle mucha importancia, volvió a dormir. Igual y Margarita a lo mejor se había levantado al baño. Ya por la mañana, José se encaminó al trabajo y de pronto a lo lejos alcanzó a escuchar que unas personas hablaban de un asunto y como pudo se ocultó detrás de un árbol para poder escuchar de qué estaban hablando. Para su sorpresa, era un hombre y dos mujeres. A decir verdad, eran los más chismosos del pueblo. Una de las mujeres les decía que si ya sabían la noticia, que anoche se habían robado un cerdo de don Ramón, pero que alguien aseguraba que la persona que se lo robaba a los animales era Margarita, la esposa de José el campesino, que ya la habían visto caminar entre los corrales a altas horas de la madrugada, y que cómo se explicaban que de la noche a la mañana ya tenían ellos tantos animales, si ellos solamente se dedicaban al campo y no tenían suficiente dinero para comer, y menos siquiera para comprar un cerdo. Ellos decían que Margarita solamente salía de noche y casi nadie la veía durante el día. Aseguraban que la mujer era una bruja nahual, que llevarían gente para pedir una explicación. José seguía escondido detrás del árbol, escuchando toda esta conversación y se quedó mudo y sorprendido. ¿Cómo iba a ser cierto? De hecho, afirmó que solo eran puros chismes y habladurías. El hombre todo el día estuvo muy pensativo y no se podía concentrar en el trabajo. Al llegar a su casa ya por la noche, no quería que su mujer se diera cuenta de su preocupación y se hizo el disimulado. Pues era verdad. Había muchos eventos extraños en su casa y todos eran para bien. Pero eso de llegar a robarle a los vecinos, él no lo permitiría. El campesino no podía ni dormir esa noche pensando en todo lo que había escuchado. Llegó a la conclusión de que a lo mejor habría algo de cierto porque no se explicaba lo de los animales y el comportamiento tan extraño de ella, su esposa Margarita. De pronto Margarita le dijo a José que ya se durmieran, que ya era casi medianoche y que le tocaría juntar el maíz temprano. Pasando la medianoche se levantó Margarita pensando que José estaba dormido, pero no era así. La mujer se puso su rebozo, se colocó sus guaraches y se salió hacia el monte. Fue allí que José, minutos después de que se hizo el dormido, se levantó y fue tras ella ocultándose tras los árboles. Caminó como 20 minutos y de pronto vio a la mujer allí en el cerro. Tomó un costal y poco a poco se fue quitando las partes de su cuerpo. En el costal colocó sus piernas, un brazo, los ojos. Posteriormente rodó por el piso y al levantarse se convirtió en un impresionante asno de color negro. Segundos después, terminó de poner todo en el costal y lo colgó en un árbol. Aquel José fingió estar enfermo. La mujer de abajo sacó un costal de dinero. Le dijo al esposo que tomara lo necesario y que fuera al pueblo a ver al médico. Lo primero que hizo José fue acudir ante Cipriano, el curandero del pueblo. Él era el padrino de José. Ahí le platicó todo lo ocurrido. Cipriano le dijo que desgraciadamente su mujer era un nahual y que sin duda alguna sus hijos heredarían ese mal. Aquel hombre al escuchar esto quedó devastado. El curandero le comentó que tenía que asesinarla, delatarla, o dejarla y salir de ahí con los niños, o de lo contrario algún día sería capaz de matar a todos los integrantes de su familia.
Aquel hombre, con todo el dolor del corazón, le dijo a Cipriano que estaba bien, que dijera la manera de terminar con esa bruja nahual, la que se quitaba sus partes humanas. El curandero le dijo: mira, hijado, el mejor método para acabar con un nahual es seguirla, observar en dónde realiza su transformación después de que mute en algún animal híbrido. En ese momento, debes de robarle las partes del cuerpo de las cuales se ha desprendido. Solo de esta manera, le será imposible volver a su manera original y al amanecer, morirá sola. José regresó a su casa muy afligido. Su mujer le preguntó el motivo de su preocupación. Aquel hombre le dijo que tenía algunos problemas con la cosecha, pero que tenían solución, que no hiciera más caso. Una hora después cenaron y se fueron a dormir. Aquel hombre estaba esperando la hora en la que su mujer se transformaría para realizar la encomienda, y al poco rato Margarita se levantó y se fue al cerro de nueva cuenta. Se empezó a quitar las piernas, metió todas sus partes en el costal, y esta vez lo dejó en el suelo. José de inmediato tomó el bulto y lo ocultó. La espera se hizo eterna, la noche era muy fría. Se dispuso a prender una fogata. El tiempo era su enemigo, ya que el nahual traería de regreso más animales. De pronto, un ruido se escuchó tras el árbol y al asomarse pudo ver que era esa enorme bestia, solo que no pudo verla muy bien, pero al acercarse un poco más, con horror miró cómo entre su hocico traía ahora el cuerpo de un bebé, el cual puso en el suelo y comenzó a saborear la sangre. De inmediato el hombre subió al árbol y se ocultó. Desde ahí miró cómo ese ser demoníaco, después de cenar, buscaba por todos lados sus extremidades. Los gallos ya estaban cantando. El sol estaba por salir, así que en minutos el nahual tenía tiempo ya contado. Al verla desesperada por no encontrar lo que buscaba, aquel hombre salió de donde se ocultaba y con lágrimas en los ojos le dijo a aquella bestia que por qué hacía eso, que él la amaba mucho y a sus hijos también, que no permitiría que hiciera más daño a inocentes como lo hizo con ese pequeño niño. De inmediato José sacó un machete y le echó sal. Le dijo al burro que no podía vivir con un ser así, que tal vez lo perdonara. Después de unos segundos que parecían eternos de silencio, tomó una decisión. Con el machete curado, el burro quedaría bloqueado. En eso fue por el costal en donde se encontraban las extremidades. También les echó algo de sal y después de que hizo una fogata las arrojó al fuego. Ese ser demoníaco, esa bestia, comenzó a revolcarse de dolor, como si ella se quemara por completo. De hecho, lanzó un grito desgarrador. José se descuidó un momento para buscar un poco más de sal cuando de pronto ese demonio salió de la fogata y se le fue encima y lo mordió. Como pudo, el hombre logró someterlo y lo ató. No tardó en salir el sol y aquella aberración poco a poco se iba muriendo al secarse con los rayos del sol. Aquel hombre, herido por la mordida de ese ser, de lo que parecía un burro, llegó a casa como pudo. Juntó a sus hijos, los cuales se quedaron desconcertados. Nunca les dijo qué pasó, ni quién era la bestia. De hecho, ¿quién iba a imaginar que aquella mujer tan amorosa fuera un nahual? José recordó lo del costal de dinero debajo de la cama y después de despedirse de su padrino se marchó hacia el estado de Zacatecas. Pasó el tiempo y ahí quedó en el olvido aquel ser aberrante y maldito, el cual, después de calmar el hambre de su familia, encontró la muerte por el ser que tanto la amó. Dicen que la casa la quemaron y que José sacó el dinero y con ese les pagó la escuela a sus hijos, aquellos que jamás supieron qué cosa en realidad había sido su madre.
sin duda encontrarte con un... Al caer la madrugada, espíritus y hechos sobrenaturales se apoderan de la cabina del grupero. Las historias más tenebrosas que atormentan al mundo las tenemos aquí. Crónicas del Más Allá.